Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los cielos, el inmortal, el invisible, al único sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, Dios les bendiga, les invito ahí desde sus asientos, inclinar nuestros rostros y buscar la dirección de Dios en este culto, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Padre, así como aquellos ancianos que se postraban delante de ti proclamaban que tú eres santo, 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 Señor. En estos momentos estamos proclamando, Señor, proclamándote a ti como el único Dios verdadero, Señor. Padre, tú mereces toda la gloria y la honra, Señor, porque tú creaste el cielo, la tierra y el mar, y por ti subsisten hasta hoy, Señor. Para que está tu iglesia, Señor. Tu iglesia que tú ganaste por la sangre del Cordero vertida en esa cruz, Señor. Gracias porque cuando estábamos en delito y en pecado en este mundo, Cristo, Señor, murió por nosotros en esa cruz, Señor. Porque por esa sangre, Señor, tú nos limpias de todo pecado, de toda maldad, Señor. Porque Jesús es el camino, la vida y la verdad, y nadie puede llegar hasta ti, Señor, si no es por Él, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Padre, hemos pecado contra ti y hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Pero si te pedimos perdón, Señor. Padre, tú sabes lo que hay en nuestros corazones, Señor. Nuestras vidas, Señor, están desnudas delante de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a acercarnos de ti, Señor, a través de la alabanza, de nuestras oraciones. Padre, tenemos hambre y sed de ti, Señor. Te pido con el siervo de esta mañana, Señor, que tú traigas palabra a tu iglesia en esta mañana, Señor, para que al salir de aquí salgamos edificados, Señor. Que al salir de aquí salgamos proclamando tu gloria, Señor, contando las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos redimiste, Señor. Gracias por tu fidelidad, que nosotros seamos infieles. Tú permaneces fiel, Señor. A ti te adoramos, Señor. A ti te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios, Señor.
En el nombre de Jesús. Vámonos en pie para alabar a nuestro Trino Dios. Digno de toda la gloria, toda la honra. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poderte adorar. Recibe, Padre, todas las cosas que hagamos aquí como una ofrenda grata ante tu presencia hoy, Señor. Que tu palabra, oh buen Dios, que tu palabra trate con nuestras vidas. Que ella nos transforme, que ella vaya corrigiéndonos para cada día, Señor, parecernos más a ti. Anhelamos imitarte a ti en todo, Señor. Recibe tú toda la gloria, toda la adoración en el nombre de Jesús. Amén. No sé
Su rectitud por la
capítulo 9, del 1 al 8. Puestos en pie, vamos a reverenciar al Dios de la palabra. Yo las tendré y ustedes las serán con la vista. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del 1 al 8. Y también les dijo: de cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se hicieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que lavaron con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que los hizo sombra, y desde la nube una voz que le decía: Este es mi hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron a más nadie consigo, sino a Jesús solo. Hermanos, Dios les bendiga su palabra. Pueden sentarse. Nuestro amado pastor va a tener las palabras de Dios en esta mañana. Bien, hermano, damos gracias a Dios por el día de hoy. Seguimos hablando del Evangelio de Marcos, siguiendo precisamente toda la idea de pensamiento, ¿verdad? Que viene exponiendo en este caso Marcos, mostrando que Jesús es el Hijo de Dios, mostrándonos que Jesús es el Mesías que tanto estaba esperando el pueblo de Israel. Una de las cosas interesantes en el capítulo número 9 es que el primer versículo es parte de la porción del capítulo 8, la última porción del capítulo 8. Donde dice estas palabras: y Jesús les decía: en verdad os digo, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que venga el reino de Dios después de que haya venido con poder. Y es bueno poder un poco conectar y entender la conexión que existe en todo esto con respecto a esa promesa de reino y el establecimiento del reino. La realidad es que después de estas declaraciones vamos a ver lo que conocemos como la transfiguración del Señor Jesús. Este es uno de los eventos, esto es un evento extraordinario y es una manifestación, en este caso divina y visible para los discípulos, que ellos pudieran afianzar su fe en quién era Jesús. Marcos también nos está dejando todos estos registros para que nosotros podamos afianzar hoy también nuestra fe en Jesús. La realidad es que esta transfiguración, es la idea que se trata en este texto, revela que Jesús es el Rey glorioso, es ese Rey del reino, del reino de Dios, y nos muestra que es la única respuesta también a toda la condición humana, y a Él debemos de escuchar y obedecerlo. Ahora, ¿cómo la transfiguración revela esta identidad? Lo primero que vamos a estar mirando es precisamente el versículo número 1, aunque pertenece a la sección anterior, de alguna manera es un complemento y viene a enlazar con el resto de la porción de la transfiguración, porque si ustedes se dan cuenta, el versículo número 1 dice: y Jesús le decía, la verdad os digo que algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que venga el reino de Dios después que haya venido con poder. Jesús comienza trayéndole una promesa, en este caso a los discípulos, recordándoles que muchos de ellos, recordando que anteriormente Jesús les estaba diciendo: si alguno se avergonzara de mí, yo me avergonzaré cuando venga en la gloria. Y teniendo esto en cuenta,
Jesús es que trae estas palabras asegurando también de que ellos van a ser testigos del establecimiento del reino. Jesús prometió que algunos de sus discípulos iban a ser testigos de ese reino. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, yo quiero que si tú me ayudas, capítulo número 16, versículo número 28. Mateo 16, 28. Dice estas palabras. Mateo 16, 28. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir, dice en este caso, en su reino. O sea, Mateo un poco como que nos da un poco más de claridad al respecto. Y esta es una promesa que genera, en este caso, la expectativa, esa expectativa de la eminencia, de la eminencia del establecimiento, en este caso, del reino de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la expectativa mesiánica que tenían los judíos? Estaban esperando un reino como un reino que viniera a derrotar, en este caso, un reino político, que viniera a derrotar a los ¿cómo se llama? A los romanos. Y Jesús le está diciendo anteriormente en el contexto, por eso es que es importante mirar que es parte de ese contexto. Jesús anteriormente le está diciendo, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a ser entregado, va a morir, pero también va a resucitar. Y es poder enlazar como que el reino de Dios, este reino es establecido por medio del sufrimiento, por medio del sacrificio y no a través de un poder político. Y esa es la promesa que generó o está generando esa expectativa, ¿verdad? Y es algo que iba a ser eminente para ellos. Era importante que los discípulos vieran que el establecimiento del reino iba a ser algo eminente, o sea, el cumplimiento inmediato iba a ser, lo iban a poder ver ellos. Si ustedes van a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, también nos habla un poco acerca al respecto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Vamos a ver cómo, en este caso, Pedro y Jacob fueron testigos de esa gloria de Dios. Dice, porque cuando dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos, ¿qué cosa? Testigos oculares ¿de qué? De su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios el Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Aquí, en este caso, Pedro está haciendo referencia a este evento que ellos vieron y cómo a través de Jesús se iba a estar estableciendo ese reino que está ya presente. Muchas veces miramos el reino de Dios como con una expectativa futura. Sin embargo, perdón, el reino de Dios tenemos que verlo no como una expectativa futura, sino como un presente, un ahora. El reino de Dios está hoy entre nosotros. Y esa realidad presente, ¿verdad? Está manifestada precisamente, se manifestó a través de Jesús. En Lucas 17, 21. Lucas 17, 21, vamos a ver. Activamente, en este caso, el poder del Espíritu, ¿verdad? En la vida de cada creyente. Vamos a ver Lucas 17, 21. Dice, nos dirán, mirad aquí o allí, porque he aquí el reino de Dios está. ¿Cómo dice? ¿Estará? ¿Cuál es la palabra que usa? Está ahora entre vosotros. Romanos 14, 17. ¿Y cómo es que está ese reino entre nosotros hoy? Romanos 14, 17. Nos dice estas palabras. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Sino qué cosa? Justicia, paz y gozo en el Espíritu
Santo. O sea, ese Espíritu obrando en el creyente hace presente el reino de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que nosotros afirmamos que el reino de Dios está hoy también entre nosotros. Hermanos, vivimos cada día con la expectativa consciente de que Dios continúa revelando su reino. Su reino está presente hoy. Y ese reino está transformándonos cada día más. Y esa es la expectativa con la cual nosotros tenemos que vivir. Vivir que somos parte de ese reino que está presente y ese reino está obrando también en nuestras vidas. Ya cuando llegamos a los versículos 2, Marco utiliza estas palabras. 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó. Fíjense que comienza diciendo 6 días después. Cuando está usando el término de 6 días, lo que está tratando simplemente es de conectar lo que habían hablado de la presencia de Dios y su gloria, ahora para que ellos pudieran ser testigos de esa gloria de manera ocular, ¿verdad? Y es lo que la segunda idea que vamos a estar tratando hoy, cómo Jesús, en este caso, cómo Dios revela la gloria de Cristo. La gloria revelada claramente, Jesús mostró su gloria divina revelando su naturaleza eterna y divina que permanecía velada en este caso. Y si ustedes leen, por ejemplo, capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 14, dice estas palabras. Juan 1:14 y Hebreos 1:3. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Pues de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren, cuando estamos hablando de esa gloria, una de las cosas que tenemos que entender un poco es lo que ocurre precisamente ahí. Dice, y ellos 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Juan, a Jacob y a Juan y los llevó a ellos solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra puede blanquear. Y se le apareció allí Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí para hagamos 3 enramadas para ti, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaba aterrado. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi hijo amado. Oigan a él. Y enseguida miraron en alrededor y ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Jesús. Fíjense, y es lo que quería que pudiéramos pensar un poco con respecto al tema de la aparición de la nube. La nube es un simbolismo que se utiliza porque no se está hablando de una nube atmosférica, porque muchas veces nuestra mente al momento trata de vincular con una nube atmosférica. Aquí está hablando de que esa nube es representativa en este caso de la misma gloria de Dios. Si vamos hasta el Antiguo Testamento para que ustedes puedan vincularlo, cuando Moisés estaba en el monte, dice que una gran nube estaba allí cubriéndolos. Después cuando el pueblo de Israel, cuando Dios iba a hablarle al pueblo de Israel y el tabernáculo estaba en un lugar, venía sobre el tabernáculo una nube. La nube
una y otra vez habla, en este caso, de la gloria de Dios presente de manera visual, de manera que puedan ser, en este caso, testigos. Y ellos estaban siendo testigos de que esa gloria, en este caso Juan, Pedro y Santiago, estaban siendo testigos de que esa gloria estaba presente para con ellos. Ahora, por otro lado, y esta era una manera de confirmar de que Jesús es el Mesías que venía a establecer el reino, ese reinado de Dios, ese reinado espiritual y no el reinado político, confirmando de que él era, en este caso, el siervo sufriente que había sido descrito 6 días anteriores. Es la manera que podemos verlo de una manera ordenada, ¿no? Pero también utiliza algo. Dice que junto con aquella transfiguración habían 2 personas más. ¿Quién era? Con Jesús allí. Moisés y Elías. Ambos son representativos también de la ley. ¿Y quién más? Y los profetas. Jesús es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Teniendo la aprobación de Dios el Padre, Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Este encuentro, hermano, de la revelación viene a fortalecer, en este caso, la fe de los discípulos. Ellos pudieron ver a Dios, precisamente a Dios encarnado. Y es lo que nos expresa también el Evangelio de Juan. Si ustedes van al Evangelio de Juan, capítulo número 20, el versículo número 28, y también después Colosenses 2:9, Juan 20:28. Dice estas palabras, tuvo que decir estas palabras Tomás. ¿Se acuerdan de esta historia de Tomás? ¿Qué pasaba con él? Su incredulidad después de la resurrección. Y Jesús le dice, toca, mete tus manos. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús era el Dios mismo encarnado. Y es la misma idea que aparece en Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. O sea, que esta transfiguración viene a mostrar también, no solamente que él es ese Mesías, sino muestra también la deidad del Mesías. Porque incluso la misma gloria de Dios estaba presente ahí en sus vidas. Nosotros hoy estamos reconociendo a diario la majestad y la gloria de Cristo. De la misma manera que ellos tuvieron que reconocerla allí, que pudieron verla para después dar testimonio de esa gloria. Permitimos nosotros hoy que esa gloria de Dios en nuestras vidas pueda moldear nuestro carácter y nos guíe en las decisiones que debamos de tomar. Una y otra vez nos vamos a ver frente a esta, porque nosotros, hermanos, hemos conocido al Cristo, hemos conocido y tenemos una relación con el Hijo de Dios, con Dios mismo, en quien está presente esa gloria. Y esa gloria opera en nuestras vidas hoy por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos permitiendo que nos moldee? Aún más. Miren la respuesta de Pedro. Vamos a ver cuáles fueron las respuestas de Pedro. Dice estas palabras Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando está hablando de las enramadas, en las Pascuas los judíos hacían enramadas, tabernáculos, y posaban allí y ahí venían y vivían, o sea, pasaban días precisamente en esas enramadas, recordando todo el sufrimiento que tuvieron ellos
en Egipto. Recuerden todas las fiestas, en este caso de las Pascuas, todo lo que trae así consigo. Y aquí Pedro quería crear, y usted dice, ¿y está mal que Pedro estuviera pensando así? La realidad es que esto nos muestra la respuesta limitada que tiene el ser humano. Pedro intentaba simplemente preservar, como que decir, quiero que este momento espiritual se quede aquí para siempre. Nos muestra en este caso cómo la tendencia humana, nuestra tendencia humana, y esto es lo que refleja, quiere limitar una y otra vez lo divino. Él quería que aquello no dejara de suceder. Y no entendían que el reino de Dios no era solamente aquello. Aquello era simplemente algo que estaba sucediendo para testimonio. Para que ellos pudieran observar que Jesús es el Rey. Para que ellos pudieran ver que Jesús es aquel que estaba siendo esperado. Que Jesús era ese Mesías que venía a traer el reino de Dios y hacerlo presente. Miren, entender la presencia del reino de Dios, que el reino de Dios está entre nosotros, nos va a ayudar a caminar y a vivir de una mejor manera para Cristo. Entender que el reino de Dios no es solamente algo futuro, porque el reino de Dios va a ser consumado en el futuro, va a ser en su totalidad, en su plenitud, es la palabra, no consumado. En su plenitud lo vamos a tener en el futuro. Pero el reino de Dios está presente hoy en nuestras vidas. Cuando yo entiendo esa verdad espiritual, cuando yo entiendo que Jesús vino a establecer ese reinado espiritual hoy en mi vida, yo me someto a Él y comienzo a vivir la experiencia del reino de Dios en un presente. Comienzo a vivir aquello que voy a vivir en su plenitud en el futuro, comienzo a experimentarlo en el presente. ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre el presente? Hoy ahora, en este momento, estamos experimentando el reino de Dios, aunque no en su plenitud. Cuando la iglesia se reúne para adorar, está experimentando precisamente las vivencias del reino de Dios. El problema es que muchas veces entendemos esto y lo miramos como algo muy, ¿cómo decir?, abstracto, ¿no? Pero veamos cuáles son las correcciones que le hace en este caso el Señor, Dios el Padre, a Pedro. Porque estas correcciones yo creo que son las que le ayudan a dejar de ver esa experiencia espiritual o limitar esa experiencia a un momento, a llevarlo a una práctica. ¿Cuáles son las palabras que Dios el Padre utiliza? Les leo. Dice, ¿por qué no? Él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Y miren las palabras del Señor. Este es mi Hijo amado. Oigan a Él. Estas son las palabras que el Padre trae. ¿Qué significa esto? Que Jesús viene a revelarnos y a darnos a conocer
al Padre de que en Jesús hay suficiencia, que al final cuando usted tiene a Jesús, lo tiene todo. Que Jesús es ese mediador y que todas las palabras y enseñanzas que Él nos va dejando no podemos limitarla a una sola experiencia espiritual, sino que el reino de Dios va a ser un estilo de vida presente en nuestro desandar diario. O sea, usted y yo podemos experimentar el reino y experimentamos el reino de Dios a diario, no solamente ahora, los estoy sacando ahora de la congregación, a diario y todo el día. ¿De qué manera lo hago? Lo hago cuando oigo, y la palabra aquí oír no es solamente de escuché algo y ya no, es la de algo de que usted oyó y lo llevó a lo más íntimo. Es un escuchar con atención para después poderlo practicar. Y a Jesús tenía en este caso Pedro que escuchar, o sea, Pedro, Juan y Santiago. Y ponerlo como en práctica. Cuando yo oigo las palabras de Jesús como revelación de Dios y lo llevo en la práctica, estoy siendo partícipe del reino de Dios en el futuro, en un presente. Y ese es el establecimiento de ese reino. Y esa es la manifestación de la gloria de Dios. Escuchemos, hermano, a Jesús. Prioricemos sus palabras, su dirección. Permitamos que el Espíritu Santo ejerza esa influencia en nuestras vidas. No es solamente tener una experiencia mística. No es solamente haber experimentado la salvación o haber formado parte o creer que formo parte del reino de Dios, sino vivir el reino de Dios. Experimentar el reino de Dios. A eso hemos sido llamados. A eso nosotros hemos sido llamados. Esta transfiguración, hermano, nos enseña, nos deja atrás tres enseñanzas que creo que son importantes y trascendentales. El reino de Dios ya está aquí, está entre nosotros y se revela plenamente en Cristo. Lo segundo, Jesús es la manifestación plena y definitiva de la gracia de Dios. Jesús es la revelación de Dios y de su gloria. Por último, nuestra única respuesta apropiada a esta manifestación es escuchar y obedecer plenamente a Cristo. De nada, absolutamente de nada sirve. Y quiero que tengan esto bien presente, hermano. Absolutamente de nada sirve poder tener experiencias como la que quería tener en este caso Pedro y Juan. Querían mantenerse en aquel momentico y cuando salieran dejar de experimentar el reino. De nada sirve que nosotros como iglesia estemos viviendo la experiencia espiritual de la adoración corporativa y no experimentemos el reino de Dios en cada minuto y cada hora del resto del día. El reino de Dios no se limita a un momento. El reino de Dios se vive a diario y se experimenta a diario, dirigido, en este caso, por el Cristo que nosotros hemos creído, el cual se ha revelado en su palabra y nos muestra cuáles son las acciones que nosotros debemos hacer y no las que nos convienen, porque el texto dice, a él oíd, pero oímos lo que me conviene,
lo que me afecta en lo personal, ¿qué trato de hacer? O sea, lo que me afecta a mis deseos carnales, muchas veces trato de desecharlo. Pero las escrituras que sí, porque nos gusta cuando escuchamos que en el Señor somos bendecidos con toda bendición espiritual, y usted dice amén. Pero cuando nos dice huir del pecado, decimos la carne es débil. Para justificarnos. Cuando decimos, estamos bendecidos con toda bendición espiritual, en un momento decimos amén. Oír al Señor no es decir amén cuando las cosas me convienen. Porque al final, aun cuando yo estoy mirando desde mi perspectiva carnal que las cosas no me convienen, Dios va a querer siempre lo mejor para sus hijos. Y aun cuando me afecte en este mundo, porque esa es la realidad del reino. Seguir el reino de Dios, hermano, es un desafío en este mundo, porque estamos viviendo de manera física en un mundo caído, reinando por Satanás. Nosotros vivimos en un mundo caído bajo el gobierno de Cristo. Por lo tanto, las cosas de este mundo, una y otra vez, se van a contraponer a las cosas del reino de Dios. Y si es el reino de Dios quien voy a escuchar, voy a tener que pagar las consecuencias en este mundo, pero voy a tener la retribución eterna. ¿Cómo usted está viviendo? ¿Está viviendo esa gloria bajo la gloria de Dios? ¿Está escuchando al Hijo? ¿Lo está reconociendo como ese rey? ¿Como ese Mesías que estaba siendo esperado? Demos una respuesta abreviada, hermano. Escuchemos en este caso y obedezcamos plenamente a Cristo. Y a Él, y solo a Él, sea la gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que no veamos este texto como, ¿cómo decir? Como un milagro más. No. Esta es una expresión de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era Dios, de que Jesús es aquel que vino a redimir lo que se había perdido. Este es un texto que me ayuda entonces a mí a vivir en obediencia a la voz de Él, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Vamos a orar. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, el único digno de gloria, de honra y de adoración. Gracias sobre gracias porque en tu Hijo, Señor, hallamos redención de nuestra alma. Gracias, Señor, porque en Él podemos ver manifestada tu gloria. Creemos firmemente, Señor, de que tu Hijo Jesús es nuestro Salvador. Creemos firmemente de que Él es Dios y que Él reina con toda autoridad y poder. Establece tu reino, Señor, en nuestros corazones hoy. Aleja todo deseo carnal y ayúdanos a oírte a ti y obedecerte a ti. Llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga, hermano, y les guarde.